Muy buenos días a todos, buenos días, buenos días. Lo que recuerdan, creo, es un suburbio devastado de Kiev llamado Vishneve, y ahí están esas explosiones que causaron una impresión imborrable en muchos observadores externos, en los habitantes de ese mismo pueblo. Creo que eso no solo causó una impresión imborrable, sino que fue simplemente un horror terrible, porque, bueno, así es como se veía. Y ya lo mostré antes, pero vale la pena mostrarlo una vez más. Después de eso se mencionaron los datos. Explosiones como consecuencia de la detonación de, ¿cómo lo llamaban? Objetos militares. Sí, es como, recuerdo que en la Federación Rusa llamaban a las explosiones fuertes ruiditos, así que aquí ahora también lo llaman ruido de objetos militares. Objetos militares, aquí el propio Zelensky ya anunció que es eso, es un almacén de suministros militares. Bueno, naturalmente, ¿qué más podría ser? Bueno, en realidad no es betabel, ni papa, ni C, loto, claro que todo eso puede explotar, por supuesto, pero dentro de lo razonable, ¿no? En resumen, resultó ser un almacén de municiones que Rusia alcanzó durante el ataque a Vishneve en Kiev, y pertenecía a una de las empresas del complejo de defensa ucraniano. Antes de esto, se afirmaba que todo esto no pertenecía a las Fuerzas Armadas de Ucrania y no estaba bajo su control. Al menos esos almacenes que fueron volados. Ahora resulta que, después de todo, la industria de defensa ucraniana, eso probablemente ya cuenta como las Fuerzas Armadas de Ucrania y está bajo su control. Bueno, o corríjanme si me equivoco, no lo sé. Tal vez Maduro debería controlarlo, o Trump, o algún país como Costa de Marfil debería controlar la industria de defensa ucraniana. Bueno, lo más probable es que sean las Fuerzas Armadas de Ucrania, tal vez. Entonces, Zelensky declaró que después de la tragedia se abrió un caso penal y que en el consorcio de defensa habrá despidos. Eso resolvió todo de inmediato, creo yo. Eso devolvió varias decenas de casas que fueron demolidas hasta los cimientos y varios cientos más que resultaron dañadas. Y probablemente también devolvió, discúlpenme el sarcasmo, a las personas inocentes que fueron asesinadas. Según las palabras de Zelensky, ya recibió toda la información necesaria del Servicio de Seguridad, del Ministerio del Interior y de la Oficina del Fiscal General. Él dice lo siguiente: hay un caso penal. Las personas culpables serán llevadas ante la justicia penal y sin duda serán despedidas, dijo Zelensky, subrayando que el almacén pertenecía a una de las empresas de la industria de defensa ucraniana. Bueno, de nuevo, aparentemente es una organización desconocida para todos que no está bajo el control de nadie. Después de esto se pueden recordar las palabras de Budanov dichas literalmente ayer. Toda Ucrania, en resumen, reza por Ucrania, por el presidente. Bueno, no sé, si no rezan por el presidente, escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Budanov antes, siendo jefe de otra organización completamente diferente y no de la oficina del presidente, bueno, ya he mostrado estos videos varias veces, expresaba ideas bastante sensatas. Ahora algo pasó y hoy él estaba declarando cerca de la labra de Kiev-Pechersk y también sobre el santuario. Bueno, sobre eso en general todo eso derivó en los Rurik, varios vikingos y cosas por el estilo. Eso es sumamente interesante, pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese meme? Muy interesante, pero no se entiende. Así que, al parecer, se espera una continuación. Luego, inmediatamente después de que los suburbios de Kiev fueran destruidos, Zelensky declaró que se habían creado nuevas fuerzas conjuntas de reacción rápida. ¿A qué deben responder estas fuerzas y quién las encabezará? Bueno, veamos. Se han firmado 2 decretos, los cuales cambiarán notablemente la estructura de las Fuerzas Armadas. En el ejército aparecerá un mando separado para ataques de largo alcance contra Rusia, eso es lo primero. Una nueva fuerza conjunta de reacción rápida, eso es lo segundo. Es absolutamente incomprensible qué impedía crear todo esto durante los ya 6 años de guerra. Tal vez sea cosa del Ministerio de Preguntas Retóricas. Solo Tigir ahí, grito de leche, tal vez decidan resolver la pregunta, pero algo me dice que no es exactamente así. En fin, vamos a analizar en detalle
¿Qué decretos se crearon ahí? ¿Qué significan para un ciudadano en concreto? ¿Y para qué sirve todo esto en general? El primer decreto crea un mando para ataques de largo alcance, de alcance prácticamente global contra Rusia. Zelensky definió la tarea de manera estricta. Este mando debe concentrar todos los recursos disponibles para reducir aún más el potencial militar ruso de manera significativa. Aquí inmediatamente viene a la mente el canal 1100, donde también se establecen verdades, algunas de las cuales se expresaron de manera muy bonita. Esos fueron los orígenes de Internet, por supuesto, todavía existe, y recordarlo es bastante nostálgico. Luego, ¿qué nos dice el comandante en jefe? Él habla sobre el segundo decreto. Este segundo decreto pone en marcha las fuerzas conjuntas de reacción rápida. Si se toman las iniciales del nombre original, queda OSBR. OSBR es un nuevo componente del ejército que debe combinar la capacidad de combate de las tropas de asalto, los elementos de drones y artillería y otros medios para una respuesta rápida en el frente. Es realmente imposible entender qué impedía antes a las fuerzas responder de manera rápida en el frente. Fue una pequeña degradación, una digresión. Pero ahora los asaltos a las arboledas no serán simplemente así, sino que ocurrirán en el proceso de la reforma. La transformación de las tropas de asalto, según Zelensky, ha generado muchas preguntas, principalmente en cuanto al trato hacia las personas. Las fuerzas del orden ya están tomando medidas procesales y a nivel de la gestión de las tropas de asalto habrá cambios. Y aquí se sigue hablando sobre Rusia, sobre lo que Zelensky contó que sucede en Rusia, pero aquí están los pasos concretos que se habían planeado. Se habían planeado, pero la verdad no entiendo qué significa eso. ¿Y los pasos procesales? ¿Quién da los pasos procesales? Pues la verdad me pierdo con estas preguntas. Sería mejor si Taras Yuri nos está viendo. Eso sería simplemente maravilloso. Le propongo que aclare este tema en su canal. Le mando un saludo de inmediato porque esto es muy extraño. Dar pasos procesales, pues no sé. Yo doy pasos físicamente con los pies. Así. Y aquí lo hacen las fuerzas del orden. Y a nivel de gestión de las tropas de asalto, todavía prometen cambios. Antes decían que las tropas de asalto no eran tan necesarias porque se necesitaban operadores de drones, oficinistas, tipos guapos, combatientes que dicen cosas en internet. Bueno, ya vieron, ¿no? Ahí hay todo tipo de combatientes, se los mostré. Y ellos reproducían algo a la manera de los Urales, o sea, intentaban levantar verbalmente alguna información. Y esos flujos de comunicación se reprodujeron de inmediato en YouTube. De hecho, para eso está hecho. Luego Zelensky empezó a reflexionar después de haber discutido toda esta situación. Empezó a hablar sobre el hecho de que Ucrania cuenta con el apoyo del mundo incluso entre el círculo cercano de Putin. Veamos quiénes forman ese círculo. En el Kremlin cada vez son más conscientes de que no hay alternativa a la paz. En su mensaje nocturno, ese selfie que se tomó, disculpen la expresión, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló en ese selfie que Ucrania ha propuesto pasos para acercar la paz. Recibieron apoyo incluso de personas del círculo más cercano de Putin. Él declaró que muchos comprenden el verdadero desarrollo de los acontecimientos y son conscientes de que no hay alternativa a la paz, y expresó su confianza en que esos sentimientos en Rusia solo se fortalecerán. Nosotros, dice Zelensky, presentamos una propuesta sobre cómo acercar la paz. Contamos con el apoyo no solo de socios en todo el mundo, sino también del entorno de Putin en cuestiones de paz. Allí entienden lo que está sucediendo y que no hay alternativa a la paz. ¿Saben? Cuando le hago una pregunta a la inteligencia artificial, es decir, a este modelo de lenguaje tan grande, y le pido que escriba un fragmento de texto más o menos extenso, le pido que no se repita dentro de 2 o 3 frases, le pido que no se repita, le pido que no lo haga así. Y entonces se repite dentro del mismo párrafo. Paz, paz, paz. Pero aquí hay varias repeticiones en un solo párrafo. Es una vergüenza para quien escribe así. Pero chicos, por favor, esfuércense un poco más. Entiendo que de todas formas se va a entender, pero aún así, a pesar de toda esa retórica tan fuerte, pero creo que con algunos modelos de bajo nivel, y de repente, de la nada, Portagenosa Mertz irrumpe en nuestra interacción, y este compañero bronceado que para nosotros es Portagenosa,
Declara que hace un llamado a Rusia para que termine la guerra en Ucrania y recordó que en Ankara los países europeos miembros de la alianza planean anunciar un nuevo paquete de ayuda militar para Kiev y Merz declara que la cumbre en Ankara debe demostrarlo. Discúlpenme, es que simplemente lo veo. Y de inmediato esa potencia, esa fuerza penetrante, lo invade todo, domina mi mente, me pierdo la concentración, la interacción electrónica entre las neuronas también disminuye un poco, pero al menos Merz demuestra la fuerza de la unidad de la OTAN. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN se reunieron el martes, nos cuentan. Ahí se llevaron a cabo muchas discusiones sobre la capacidad de defensa de la alianza, la ayuda a Kiev, plantar papas en invierno, eso no pasó. Sin embargo, la pregunta principal es hasta qué punto los aliados podrán mantener su compromiso con la alianza. Nadie pudo responder a esto, así que la pregunta siguió siendo retórica. En ese momento, de inmediato entra Kachka, pero ¿en qué sentido? Interviene el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kachka, y declara que los embajadores aprobaron la apertura del último grupo de negociaciones con Ucrania. Pero imagínense, así de repente llegó aquí el bigote al tubo del tirador, o sea, aquí ahora mismo está todo lo que se necesita. Vamos en la dirección correcta, directamente hacia la Unión Europea, donde el león yace con el cordero bajo la enramada, la enramada, la enramada. Escriban cómo es correcto según su opinión. Esto de nuevo está traducido de idiomas muy antiguos. Y había allí, por ejemplo, una zarza ardiente como la que no se consumía, que ardía constantemente o algo más. Es una pregunta interesante desde el punto de vista teológico, pero Kachka nos dice lo siguiente. Los representantes permanentes de los países miembros de la Unión Europea aprobaron la apertura del sexto grupo de negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque, llamado Relaciones Exteriores, es decir, todos los participantes del sexto grupo. Bueno, como yo pienso, ahí, saben, hay todo tipo de líderes poderosos, hay representantes de un grupo fuerte y hay representantes del clúster de los seis. Los seis, la verdad no sé cómo se llama exactamente, pero es algo parecido y Kachka declaró con orgullo que así es. Cluster 6. Es especialmente importante en el entorno global de seguridad actual, la política común de seguridad y defensa, el comercio, la ayuda humanitaria y la cooperación en el desarrollo, así como la aproximación de Ucrania a la política exterior y de defensa común de la Unión Europea. Es absolutamente imposible entender qué hacía Ucrania antes, alejada de la política exterior y de defensa común de la Unión Europea, pero como vemos, Ucrania estaba haciendo algo así que requiere análisis, aprobación o desaprobación y luego su integración en la infraestructura principal en el cuerpo de la Unión Europea. Esto es, ya saben, como les mostré antes en un video, cuando todavía era una película de los años 30 del siglo pasado, y ahí alguien decía lo siguiente, que hay que hincarle los dientes al cuerpo del enemigo, pero aquí no nos clavamos, sino que, al contrario, quitamos los dientecitos de los enemigos externos del cuerpo de la Unión Europea, y todo se vuelve maravilloso. El cuerpo blanco y delicado no ha sido tocado, todo está bien protegido por su puercoespín de combate con las demás púas, y bueno, no pasa nada malo. Al mismo tiempo, los ministros de la Unión Europea están discutiendo ahora la preparación del sistema energético de Ucrania para el invierno y el apoyo a la defensa aérea. Surge inmediatamente la pregunta, ¿por qué están discutiendo esto? ¿Acaso hay alguien en Ucrania? ¿O había? Ya me perdí entre todos esos numerosos ministerios. Si hay una persona responsable. Era el hermano de Mustafa Nayem, se me olvidó cómo se llama, pero también tiene el apellido Nayem y tiene 2 Mercedes. Es conocido principalmente por hablar sobre la necesidad de proteger la infraestructura energética de Ucrania. ¿La protegió? Sí, la protegió. Incluso en verano ya hay cortes de electricidad y los funcionarios dicen, saben, están usando demasiado, apaguen los aires acondicionados de inmediato y serán felices. Y entonces Reed lo mira así, piensa, no vamos a apagar el aire acondicionado, no quiero pasar calor, así que vamos a inventar nuevas formas. Bueno, y los ministros de la Unión Europea al parecer quiere ayudar, y el 13 de julio durante la reunión del Consejo de la Unión Europea se discute la preparación del sistema energético de Ucrania para la próxima temporada de calefacción. Imaginemos que al principio todo está bien, llega algún ministro de Asuntos Energéticos de Ucrania y dice que todo está en orden.
¿Saben qué, muchachos? No necesitamos su ayuda, ya lo pensamos todo de antemano, instalamos paneles solares, fusión termonuclear, aquí ya decidimos, incluso lanzamos un láser desde la luna, también lanzamos a los lunáticos allá. Ayuda a obtener energía, extraerla. No confundan Dovivat con Dovivat, uno es con I y el otro con E, por eso no se deben confundir estas dos palabras. Así es como dicen, pero, ¿saben? Aquí en la Tierra, en nuestro propio y pecaminoso lugar, instalamos plantas de energía que van a funcionar de manera sumamente correcta. Así que aquí probablemente todo está bien, pero el segundo escenario es si de repente parece que el invierno llegó otra vez de repente, que de repente hace frío. Resulta que no hay dinero, no hay infraestructura, no hay calefacción, no hay nada, y los funcionarios andan de un lado a otro y se dicen unos a otros: sí, yo te dije que pronto sería invierno, te lo dije desde finales de marzo que pronto sería invierno, y el otro dice: sí, oye, pero no puede ser que el invierno llegue tan rápido. Pero de verdad el invierno llega como a principios de diciembre. No, no es en febrero, es por ahí. Vamos a esperar un poco más. Creo que todo esto sucede de una manera parecida, pero en el Consejo. Aquí se señala que la atención principal se centrará en el apoyo urgente a la defensa antiaérea ucraniana. No está claro cómo esto está relacionado con la energía, pero aparentemente tiene que ver con la financiación, pero eso es obvio. Es encomiable que el presupuesto se destine a la protección y restauración de la infraestructura energética crítica, así como a medidas a largo plazo para fortalecer la resiliencia del sistema energético. Ucrania. ¿Saben? Al leer este tipo de noticias, a veces tengo la impresión de que estamos hablando y recordando algunos trabalenguas como: en el patio hay pasto, sobre el pasto hay leña. Ahí está Vasia y Vasia sentado contándonos sobre todo esto. Pero no, parece que personas serias escriben estas noticias, alguien lo cuenta en serio y de repente surgen estas cosas, pero es muy extraño. ¿Así? Bueno, vamos a ver a los líderes poderosos porque estos son los temas que tenemos en el último día y me parece sumamente interesante. Por cierto, escriban en los comentarios qué les gustaría escuchar en las próximas noticias, tal vez algún análisis o algo así. Quizá ya podamos prescindir de los análisis. Bueno, al diablo con ellos, disculpen la expresión coloquial, porque hay mucha gente que se dedica a esos análisis. De todos modos, nada bueno está pasando. Pero vamos a ver a quién, vamos a ver a este compadre de cabello rizado. Pero miren qué poderoso, compadre. Lo miran unos periodistas que de repente están bronceados o pasan junto a él. Tiene esa mirada, ya saben, ya lo he dicho antes, es como una mirada de caray, ¿qué está pasando? Sí, quisiera un té o una cerveza o regresar con Vitaly a esa isla, o no a la isla, sino al lago. Y de repente algún personaje de cabello rizado empieza a decir unas tonterías. Es obvio que eso molesta al periodista. ¿Qué quiere Putin? Él quiere que ocurra un desequilibrio en el sistema de desmoralización y pánico. La reacción del periodista de inmediato se ve así, o sea, como que está interesado, pero es una especie de enfrentamiento mental, no lo sé. Tal vez el periodista está sorprendido por la abundancia de cabello en la cabeza de su interlocutor, o tal vez hay una fuga de agua en algún lugar y está mirando más allá de su interlocutor con abundante cabello. Y por supuesto tengo envidia. Pueden escribir en los comentarios qué tanto, pero se ve horrible, muy extraño. ¿Llamados a dónde? Para que la gente salga y diga: basta, vamos a firmar cualquier acuerdo de paz, ya estamos cansados, no lo necesitamos. Eso es lo que él quiere, pero hay una analogía histórica interesante que se presenta. Los nazis atacaban Londres, los aliados empezaron a atacar las fábricas militares. Eso tuvo más éxito. La resistencia británica no fue quebrada, atacaron y al final ellos ganaron. Entendí poco, Gran Bretaña, algunos ataques, qué, dónde, pero bueno, recordemos a Churchill, también a Eisenhower, a alguien más, pero esto es simplemente maravilloso. Ah, pero hay información sobre las personas que se rebelaron en Leópolis y aquí de repente aparece un panecillo barbón. Ah, eso es a la derecha, no lo confundan con la periodista de la izquierda que antes conducía un programa de cierta inclinación, digamos bastante bajo. Ah, ahora de repente resultó ser una analista política y frente a ella se presentan estos panecillos barbudos. Ellos cuentan cómo se debe hacer todo, aparentemente tienen un pensamiento analítico.
Es como en la caricatura sobre el zorro. El pájaro hablador, como decían ahí, tiene inteligencia y astucia, pero aquí también parece un pájaro hablador. Pero solo que con un módulo así, un módulo, en fin, ¿entienden de qué se trata? No puedo percibir bien esas cosas de todos modos. Está sentado en su cocina un panecillo barbón y reflexiona que es imposible percibir todo esto. O sea, ¿cómo es posible con esos camaradas que de repente escaparon de las garras de los restaurantes, de las garras de alguna cervecería? Y de repente, los ciudadanos comunes los atacan. Bueno, en realidad no los atacan. Los ciudadanos resisten el reclutamiento forzoso en camionetas. Pero el panecillo dice: no se puede hacer eso. Son militares en primer lugar y en segundo lugar están en puestos de retaguardia en los centros territoriales de reclutamiento. Muchos de estos militares están heridos y como mínimo deberían castigar justamente a estas personas. ¿A quién castigar? De nuevo, hay muy poca lógica en estas palabras, pero él dice que hay que castigar. Primero habla de los afectados del centro territorial de reclutamiento y luego, sin comas ni puntos, bueno, aquí está claro que escribe más o menos como habla: hay que castigar a estas personas. Entonces, ¿a quién quieres castigar? ¿A esos mismos, los del centro territorial de reclutamiento, o a los que se resistieron a ellos? ¿O quieres castigar a esa mujer pelirroja? ¿Qué está pasando? ¿A quién quieres castigar? Más lógico. Queremos lógica. ¿Dónde está la lógica? No hay lógica. Para que reciban un castigo justo. Nakazaña. Por cierto, esa palabra no existe en ucraniano. La palabra correcta es pokaraña. Pokaraña... Bueno, dejemos todas estas clases de ucraniano, aunque yo podría hablar mucho en ucraniano, es mi primer, segundo, el que quieras, idioma nativo junto con el ruso. Y cuando escucho ese sursik, donde mezclan palabras rusas, alemanas, algunas indonesias, ponen el acento en el lugar equivocado o algo así, inmediatamente siento una especie de disonancia mental. Y además de todo, miren, él lleva un uniforme militar y de repente una camiseta, color fucsia, bueno, no es exactamente fucsia, tal vez un fucsia rojo oscuro, pero se supone que el uniforme militar debe ser de color caqui. Pero a la periodista le gusta muchísimo. Perdón por interrumpirlos así, pero estos guerreros, cada uno de ellos merece un respeto y honor especial. No tengo palabras para expresarles mi agradecimiento en cualquier caso. Los militares no son solo empleados, no siempre voy a enfatizar esto. Sí, la mujer a la que le estoy expresando este agradecimiento junto con el militar es una persona que no sabe ucraniano, antes conducía un programa de temática íntima, digámoslo así. Pero ahora es una analista política, una valquiria, una combatiente. Bueno, en general, todo lo que se les ocurra sobre el uso de femeninos, escríbanlo en los comentarios, es sumamente interesante. Las discusiones sobre el lenguaje, la lingüística, son sumamente, digamos, satisfacen nuestras necesidades mentales de algún tipo de estímulo informativo. Así que sigamos esto y junto con ellos intentemos seguir el hilo del pensamiento, si es que lo hay, por supuesto. Bueno, pues adiós a todos. Guerra hasta la victoria. Necesitamos la guerra hasta el final, como la vida, como el aire. Por eso hincaremos los dientes en la tierra enemiga. ¡Vamos, Dovolno! Deja de rascarte la garganta como un topo y da el ejemplo. ¡Sube a bordo! ¡Sí, enfrente! Con mucho gusto. No soy apto para el servicio, simplemente no doy la edad. ¿Por qué te vas a llevar tú? Te daremos una concesión por la edad. Correcto, gracias.